Estamos de vuelta otra vez aquí. Este es algo bien importante que yo veo, mucha gente lo pasa por percibido. Bueno, primero, para los que dicen, no, compra original, compra original, compra original. Mira dónde está hecho. Original de International. ¿Hecho dónde? En China. So, no porque sea International OEM es hecho en Estados Unidos de alta calidad. Esto es hecho en China. Por ende, hay un montón de marcas, brands, compañías que hacen buena calidad. Entonces, tenemos aquí el OEM Kit para el damper. ¿Qué quiero enseñarle con el damper? Miren esto. Esto que está aquí, esta pieza, tú tienes el Harmony Balance, que es el damper, lo montas y esto va puesto con 3 tornillos. Y aquí es que tú torqueas los 3 tornillos del frente del crankshaft donde va el damper, el Harmony Balancer, como ustedes lo quieran llamar. Eso va ahí. Si tú lees International, sea de manufactura de cualquier tipo de motores, por lo menos en International, te recomienda que tú verifiques. Muchas veces sacan, lo miran, se ve bien, si hay un tornillo dañado, muchas veces lo miran, se ve bien, hay un tornillo dañado, reemplazan el tornillo para afuera. Entonces, después de cierto millaje, tú sientes una vibración. Pero este motor vibra mucho, o me está liqueando aceite por frente por el crankshaft. Me está liqueando por el sello del frente. Y tú, ¿pero por qué? Miren esto. Les voy a enseñar esto. Esto estaba montado en esto estaba montado en este motor. Miren la diferencia. Vamos a echarle más para acá. Miren la diferencia de altura. Y muchos dirán, pero eso no es tanto la altura. Esa altura diferencia, eso es el tiempo, las veces que lo han torqueado, las veces que lo han sacado, las veces que lo han montado. Mira cómo se ha compressed, se ha puesto, se ha compactado. Él era así y mira hasta dónde ha llegado. Hay unas ciertas medidas que si pasa de ahí tú tienes que reemplazarlo. Por lo menos yo, cuando veo un gap así tan grande de factoría, yo lo reemplazo. Compro el kit y le pongo los tornillos nuevos. Y más en especial cuando uno de estos tornillos, uno de estos 3 tornillos que estaba montado en el motor, está doblado. Cuando yo lo saqué, él estaba doblado. Y si no me equivoco, es este que está aquí. Está doblado. Cuando entra en la rosca, entra bailando de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Eso quiere decir que ya estos tornillos los sacaron y los torquearon otra vez. So, de acuerdo a la persona que yo le compré este camión, este camión le habían hecho un inframe already hace tiempito. Y pues cuando los torquearon, este tornillo que está aquí se viró en el torque. Eso quiere decir que ya perdió su fortaleza este tornillo. So, uno que viene para evitar ese problema futuro, después que tú te esmeraste sacando todas las partes para sellarlas. Este kit cuesta de 90 a 120, depende de dónde tú lo compres. Este kit te cuesta 120, si no me equivoco, por ahí. Y te trae el damper original, la pesita que sella el damper, como que dices, como si fuera la arandela que hace que pegue el damper y se mantenga pegado. Y estos son los tornillos. Montas estos tornillos, le echas, si quieres echarle el Loctite, no el Loctite Harder que sea súper duro, porque entonces para sacarlo vas a pasar trabajo. Viene un Loctite viene un montón. Yo siempre uso el azul, dependiendo, porque yo quiero que selle, pero no una cosa tan exagerada. Uso el azul, le echo Loctite en los threads, en la rosca, monto esto, torqueo especificaciones y no hay ningún problema. Incluso se trae estas instrucciones de cómo montarlo. Y si tienes que echar, cuál Loctite tienes que usar, cuál thread lock tienes que usar. Entonces quiero que vean, para que vean detalles como este, son que a la larga te va a salir más caro, como le pasó a este motor. Este motor no lo cuidaron del coolant, no tuvieron pendiente el coolant, y el coolant se comió el motor por dentro. Se comió los sellos, se comió todas las juntas del front cover,
se comieron las juntas de los oil coolers y el motor estaba liqueando y metiendo coolant para dentro del aceite y coolant y aceite en el envase de coolant. Y tú vas, no, eso es que la junta se fue, no, que eso es el cylinder head se fue, no, que eso es que ese motor no sirve. Tienes que hacerle un inframe. No todos los motores que esté mezclando, dependiendo del tipo de motor, por lo menos en este caso, no es eso. Tú sellas, presurizas tú vas a ver por dónde está el liqueo. En este caso, yo sabía que ya estaba liqueando por el frente, por el front cover. Mira las juntitas. Este es la sello, este es el front cover seal. Esto es lo que va adentro, al frente, entre el cover, entre el front cover. Lo que sella que hace que no liquee. Esto es lo que va a prevenir que no liquee coolant para afuera y que el coolant no se vaya para el aceite. Mira cómo está. Sacándolo, él se rompía. Mira, y se rompe. Y se supone que esto sea flexible. Esto está tostado. Por ende, estaba metiendo el coolant en el aceite y sacando coolant para afuera. Asimismo, estaban el oil cooler, en los que van adentro, no los que están afuera. Muchas veces la gente espera que el oil cooler reviente el sello de afuera, que es el que hace que te liquee aceite para afuera. Y si tú supieras que el primer O-ring que se va es el que está adentro, que es el que separa el coolant al aceite. Ese es el primer O-ring que se va. Pero tú no te das de cuenta que se va hasta que no pegue meter el aceite en el coolant. O presuriza y vas a ver por dónde te está liqueando. Todo esto es diagnosticar el problema. No logro entender, veo muchos casos que no diagnostican bien, montan motores para atrás con inframe, lo he tenido que bregar y no le montan esto. Y cuando tú sacas, esto no sirve, está fuera de spec. Pero son detallitos que recomiendo que verifiquen y los cambien. Este es el número y lo cambien. Este es el número de pieza, 187-3220 C92. Este es el kit. Este kit tú lo compras, lo montas y te olvidas de eso. Al igual que el coolant hay que estar chequeándolo. Ya vieron cómo este motor se corroyó por dentro, ya que los niveles de pH y los niveles que supone que trabaja en este motor no estaban como tenían que ser, se comió el motor por dentro. No es que se lo comió, pero dañó los sellos, la junta. Nada, seguimos trabajando. Ya tenemos, por lo menos llegó este kit, me llegó el kit de la junta, ya tengo las juntas completas. Voy a estar montándole este kit y este kit se lo compré, si no me equivoco, a ver si está aquí. Este kit es de Interstate MacB Lower Gasket Kit. El número es 187-4865-C91. Ese es el número de este kit, que te trae hasta la junta del CRAM. Incluso al que se lo compré en eBay, me mandaste unos bombones. La primera vez que veo que en eBay te envían bombones. Lo que es marketing. GovernmentTransitSurplus.com. 100% Customer Satisfaction. Me gusta, fíjate, la primera vez que veo eso. Esa gente está por Customer Service. Anyway, seguimos moviéndonos. Ya vieron, esto va nuevo y eliminamos problemas y gastos en el futuro. Por eso es que siempre yo digo, mantenimiento es la clave de todo. Seguimos trabajando.